Hola, mi nombre es Alba Navarro y trabajo como investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Es para mí todo un placer participar en la edición de 2023 del Congreso Hermes con la comunicación Messier Lestangua y Boudy en la memoria del cine, de la vejez ilustrada a la juventud despreocupada. En esta presentación hablaré de la película Boudy, Salvado de las Aguas del año 1932 y dirigida por Jean Renoir, centrándome en los personajes principales. En primer lugar, y para una mayor comprensión de la trama, comentaré algunos aspectos relacionados con el contexto histórico y de la producción cinematográfica de la época. Por una parte, el cine producido durante la década de 1930 se encuentra irremediablemente vinculado a los progresos tecnológicos. La irrupción del sonoro marcaría un antes y un después en la historia del séptimo arte, determinando decisivamente el futuro de esta industria, cuyo rumbo se encontraría envuelto en un clima en el que abundarían tanto detractores como impulsores de dichas novedades. Por otro lado, en 1932, Francia sufría los estragos de la depresión económica, acontecimiento que tuvo graves consecuencias en el ámbito social y que provocó que en el verano de ese mismo año aumentara la indigencia en las calles de París. Auspiciado por este clima de desasosiego y asumiendo un papel crítico hacia las clases altas, el director Jean Renoir estrena Boudy, Salvado de las Aguas, una comedia en tono satírico basada en una obra de teatro. El protagonista de la cinta es Boudy, un anárquico clochard que pone en entredicho el cuidado orden burgués que impera en la librería de Monsieur Lestangua, quien tras rescatarlo de las aguas del Sena se siente responsable de su bienestar. Su actitud despreocupada y su comportamiento impulsivo desmontarán por completo los convencionalismos que configuran las relaciones sociales de la época, al tiempo en que proyectan de algún modo las pasiones ocultas del ilustrado librero. En relación con la temática de la película, resultan destacables unas apreciaciones de Guzmán y Vila, quienes comentan que Renoir manifiesta así una clara predilección por las clases modestas frente a la alta burguesía a la cual tendía a satirizar. Del mismo modo, estos autores destacan la utilización de técnicas de índole naturalista, como el uso de escenarios naturales incluso en el ámbito urbano. Al inicio de la película, Renoir nos sitúa en un espacio teatralizado, donde tienen lugar una serie de juegos amatorios entre una ninfa y un sátiro. Aquí, Lestangua deja volar su imaginación hacia utopías que le son inalcanzables, mientras abraza a Marie, su empleada. Ella, en los sueños del librero, ostenta el papel de ninfa, aunque también es designada con el nombre de Chloe, como el mítico personaje que protagoniza un relato sobre el descubrimiento del amor y la sexualidad. Él, sin embargo, es el sátiro y se define con el nombre de Príapo, dios de la fertilidad. Tanto Bazán como Quintana coinciden en señalar que la música resulta un indicativo de los diferentes momentos eróticos de la película, como ocurre al inicio de la acción. También, en los primeros momentos de la trama, comienzan las alusiones que el personaje interpretado por Granville realiza sobre la juventud de aquellos que le rodean. Por ejemplo, afirma que en tanto que tu juventud indulgente lo consienta, seré tu amante devoto, mi pequeña ninfa, al tiempo en que reconoce que pronto otro pastor, con su flauta nueva, se llevará a la que es su amante. Un poco más adelante, en una escena situada en la librería, un estudiante se interesa por un epistolario de Voltaire. Lestangua aprecia la inquietud del joven y decide regalarle el ejemplar junto a otro libro. El estudiante se siente extrañado, pero el librero dice conocerle más de lo que piensa. Usted se llama la juventud. La librería de Messier Lestangua se encuentra presidida por un busto de Voltaire, figura que, según Quintana, ejemplifica un liberalismo que ha entrado en tensión con los postulados de la racionalidad. En cuanto a la ubicación, es posible localizar su fachada de grandes ventanales en una céntrica calle de París junto al río Sena.
Otra cuestión relacionada con este espacio son las diversas referencias a lo largo de la película a obras y personajes de la cultura francesa, como la Fisiología del matrimonio y Balzac o las Flores del mal y Baudelaire, siempre desde un predominante tono satírico. Con la aparición de Boudí nos trasladamos al bosque de Bolonia. Como es posible observar, el aspecto de este personaje es desaliñado. Su pelo está despeinado, su barba es abundante y sus ropas se encuentran desgastadas. En cuanto a su actitud, se muestra despreocupado cantando junto a su perro. El anárquico Clochard posee una postura absolutamente opuesta a la del Estanguá, comenzando porque se sitúa en el único espacio de la ciudad que carece de elementos reguladores de la sincronía urbana, y porque es una criatura que vive el momento sin mayor preocupación o interés por progresar. Ángel Quintana indica que en el libreto original de la obra teatral se recurre al mito del Pigmalión. El vagabundo Boudí culmina un proceso de integración en la sociedad burguesa, convirtiéndose en dueño de la librería. Se trata de un ser redimido por la cultura ilustrada. Sin embargo, este autor apunta que en la versión de Renoir, Boudí responde a una criatura dionisíaca, un sátiro que penetra en la ciudad, un universo ajeno a él que se encuentra configurado a través del orden burgués. El clochard impone la lógica del desorden, sin moral ni ideología, en un espacio donde los instintos están reprimidos y donde la cultura se construye con el triunfo de la moral apolínea. En un momento de la acción, el perro de Boudí desaparece, y él empieza su búsqueda en el entorno del bosque de Bolonia, para terminar deambulando por el centro de París, donde podemos observar el río Sena con las embarcaciones que dejan tras su paso un denso rastro de humo. Asimismo, sobre las aguas, vemos el puente de los Santos Padres, posiblemente alguna de sus últimas imágenes. Mientras tanto, en uno de los aposentos del matrimonio Lestangouis, el librero observa con un catalejo desde la ventana, cuya vista permite contemplar el puente de los Artes y el Sena. Boudí se lanza al Sena, chapotea en las aguas y el gentío se agolpa en la baranda del puente de las Artes, ocupándola por completo. Renoir lo muestra a través de panorámicas y con un gran plano general que abarca toda la estructura. Entonces Lestangouis rescata al personaje interpretado por Michel Simon y la multitud lo aclama como a un héroe. Para Bazin se trata de uno de los mejores momentos de la película, al existir un evidente desprecio por la lógica de la escena. El gentío congregado sobre el puente y las márgenes del río proporciona una abundante figuración benévola que no asiste evidentemente a ninguna catástrofe. Tras el rescate, el hilo de la historia continúa en el interior de la librería, donde Monsieur Lestangouis asume la tutela de Boudí. Este es colocado sobre una banqueta donde recibe los primeros auxilios. Mientras tanto, en la calle, los viandantes siguen agolpados a la espera de noticias que aporten información sobre su estado. Lestangouis recibe el apelativo de héroe y es agasajado por su actuación, aun cuando el indigente no está del todo recuperado. Coincidiendo con Quintana y Faulkner, cabe destacar que la presencia de Boudí no hace más que reflejar los instintos ocultos del veterano librero. Junto a la familia Lestangouis, el clochard mantiene un comportamiento espontáneo. No duda en llevar a cabo todas las peticiones que cree oportunas e impone su visión anárquica de la vida en el hogar, cuestionando cualquier convencionalismo que no le resulta de utilidad. Entre sus comentarios pregunta si la corbata es para ahorcarse y expresa que con el vino blanco le escuece la lengua. A pesar de su comportamiento disonante desde el principio, Lestangouis le ofrece cobijo en su casa y le regala un décimo de lotería que llegando al final del relato es premiado con 100.000 francos. También, al final de la historia, se descubren los escándalos amorosos que tienen lugar en el hogar, la relación entre Anne-Marie y el señor Lestangouis y entre la señora Lestangouis y Boudí. Es entonces cuando Lestangouis exige encontrar una salida que regularice dicha situación.
La solución para poner fin al entramado será casar a Anne-Marie y a Budí, lo que propiciará que de nuevo nos situemos en una localización campestre, el río Marne. Anne-Marie está vestida de novia junto a Budí, ataviado con sus mejores galas. Los personajes se encuentran en una barca a la que llegan los compases de unos músicos cercanos que interpretan el Danubio Azul. L'Estanguat dirige unas palabras a los jóvenes. Bendita sea la fortuna que bajo la forma de un décimo de lotería permite a la juventud despreocupada unirse con la inocente belleza. Y añade, por una vez hemos podido satisfacer la moral de los tiempos y respetar las leyes de la divina naturaleza. Confiemos en que los dioses presidan la unión de Priapouty y de Chloe Anne-Marie. Sin embargo, el matrimonio no es el final concebido para tan peculiar personaje, que, desde la barca y no demasiado entusiasmado con el enlace, se inclina para coger una flor de loto y todos caen al agua. Budí se deja llevar por el río, que lo aleja poco a poco del grupo. El hombre emprende su camino de nuevo en solitario y cambia sus ropas por las de un espantapájaros, con las que se siente mucho más cómodo. Las últimas imágenes revelan su retorno al espacio natural, a lo dionisíaco, donde puede vivir libremente sin ser supervisado por seres dogmáticos. Ángel Quintana explica, en relación a esto, que en la mitología griega Dioniso es el dios de la vegetación y de la fecundidad. Por tanto, su medio de existencia es la naturaleza y no la ciudad, que supone un espacio de orden y cultura. Para terminar, me gustaría comentar las ideas principales de la película. Por una parte, observamos que la ciudad de París aparece representada como un ente vivo, cargado de significado y de connotaciones. Los espacios urbanos, al tiempo en que definen un ámbito de acción y un tiempo histórico, portan ideas cruciales para la comprensión de la trama y la definición de los personajes. Por otra parte, Renoir aprovecha las características de sus singulares protagonistas para presentar un elogio a la juventud que se produce bajo el prisma de la experiencia y la mirada de la vejez, envuelto todo esto en cierto halo de nostalgia. Asimismo, el cineasta otorga un valor extraordinario a la cultura, concretamente a la cultura francesa y a las figuras ilustres que forman parte de ella. Pero, por encima de todo, Jean Renoir nos habla de la libertad y del derecho a vivir como queramos, en un mundo que siempre trata de moldearnos a su gusto. Sin más, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias al Congreso Hermes por aceptar mi comunicación. Hasta la próxima.